La verdad está allá afuera. Pero ¿qué pasa cuando se esconde en esa cueva llamada Internet? Foros, páginas encriptadas, deep web, archivos perdidos y un sinfín de información se encuentran al alcance de cualquier persona que busque la verdad y no tenga miedo de encontrarla. Nos dimos a la tarea de buscar y archivar historias, misterios y casos paranormales que no tienen respuesta. Esta búsqueda resultó en este proyecto. Hilos de Misterio. Una producción de la Casita del Horror Podcast. Plataforma Facebook. Número de archivo 23. Autor desconocido. Sección asesinos seriales. El FBI ofrece una recompensa de hasta $50,000 por cualquier información que conduzca al arresto del individuo conocido como el violador de la costa este o el asesino de Golden State. El cartel publicado en las redes sociales por dicha agencia el pasado verano muestra la ansiedad de los investigadores federales por encontrar finalmente a uno de los grandes asesinos en serie de la historia de California. No obstante, es que la recompensa no recoge un dato esencial. El último de sus crímenes fue perpetrado hace más de 30 años. Apenas se ha sabido algo de él. ¿Por qué tanto interés por encontrar a este desconocido hombre que violó alrededor de 50 mujeres y mató a unas 12 personas? Quizás se trate del trauma que aqueja aún a muchas de sus víctimas y testigos de sus fechorías, lo que causó un impacto tan indeleble como el del asesino del Zodiaco, un personaje con el que este hombre también tiene mucho en común. O tal vez sea por el nuevo interés que ha generado durante los últimos años gracias a libros y documentales como It's Not Over. Es justamente el de It's Not Over quizá el título más revelador, ya que miles de investigadores aficionados, fiscales y agentes de la ley sospechan que probablemente este violador y asesino siga vivo y en algún lugar de la costa este, rodeado por sus hijos, sus nietos y familiares. Es lo que sospecha Paul Halls, el investigador especializado en ADN, que ha intentado recuperar la pista de este misterioso encapuchado a partir de los restos encontrados en una de las escenas del crimen. Creo que es un hombre que lleva una vida completamente normal, explicaba a Crime Feed. Seguro está casado, tiene hijos mayores, quizá incluso nietos. Se mimetiza con el resto, sus vecinos piensan que es un buen tío. Probablemente, su mujer nunca ha sabido cuáles son las verdaderas aficiones de su marido. No obstante, hay muy poco de buena gente en los crímenes que cometió entre 1976 y 1986, en la primera etapa de su célebre carrera, la del violador de la costa este. Entraba en la casa de mujeres de clase media, que generalmente vivían solas, aunque en ocasiones también atacaba a sus maridos. Después de esto, las violaba. Es lo que hizo en el rancho Córdoba y en Carmichael a mediados de los 70. Su procedimiento parecía sacado de una película de terror. Abría las ventanas o las puertas haciendo palanca. Llegaba hasta el dormitorio. Deslumbraba a las mujeres con una linterna para despistarlas y las ataba. Un procedimiento que utilizó hasta octubre de 1979 en Goletea, la noche en la que una pareja fue sorprendida en su casa por aquel misterioso varón que canturraba una y otra vez: los mataré, los mataré, los mataré. Cumplió su palabra, y a partir de ese momento, ninguna de sus víctimas sobreviviría. Ni Robert Hofferman y Deborah Alexander, que fueron disparados en su hogar de Goletea. Ni Charlene y Lyman Smith, en la misma localidad. Ni Kate Ely y Patrice Bricos, en Dana Point. Tampoco Manuela Whittenham, violada y asesinada en Arvin. Ni Cherry Domingo y Gregory Sánchez, también en Goletea. La última de sus víctimas fue Yanela Liz Cruz, una joven mexicana de 18 años que fue encontrada desangrada en su casa mientras sus padres estaban de viaje. Como recordaba McNamara, alrededor nocturno, en referencia a Richard Ramírez,
cuyos crímenes fueron llevados en los 80, a este le gustaba atacar los mismos vecindarios una y otra vez. El terror era su verdadero placer, mucho más que el sexo. No fue hasta el año 2001 cuando se confirmó que el violador y asesino era la misma persona. Se han escrito miles de posts y artículos sobre su verdadera motivación, muchos de ellos por parte de investigadores aficionados. Según el perfil desarrollado por Leslie D'Ambrosia, probablemente se trata de un hombre blanco de entre 26 y 30 años, parafílico y aficionado a la compañía con las prostitutas, con altos ingresos, inteligente, articulado, con una gran confianza en sí mismo y una buena forma física, que vivió cerca de Ventura y que continuará viviendo cerca de donde cometió sus crímenes hasta que vaya a prisión o la muerte se lo impida. Era muy probablemente arrogante, manipulador y un mentiroso compulsivo, extremadamente cuidadoso. Lo que no impidió que la policía recuperara su ADN, dado el gran número de crímenes que cometió. Su comportamiento era particularmente errático. En una ocasión se paró en la mitad de la violación para ir a comer tarta de manzana. En otros casos, después de perpetrar su crimen, la víctima escuchaba cómo se iba a la habitación de al lado para sollozar. Una de ellas oyó cómo repetía una y otra vez: mamá, 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 como si se tratara del mismísimo Norman Bates. Las referencias a su madre eran habituales, y a una víctima le explicó que sus crímenes asustan a mami. Además, sabemos cuál era su tipo de sangre: A positivo, y el tamaño de su pene, según la autora, era notablemente pequeño. Todas sus víctimas se parecían entre sí. Eran guapas y delgadas. Lo más perturbador quizá era que el asesino no abandonaba la vida de sus víctimas ni siquiera después de violarlas. Muchas de ellas afirman haber recibido llamadas de un hombre jadeando antes de ser asaltadas, incluso años antes de hacerlo, lo que mostraría su fría premeditación. En otros casos, volvían a recibir mensajes tras haber sido atacados, como ocurrió en la Navidad del 77, cuando telefoneó a una de ellas para felicitarla, y la felicitó de una forma especialmente macabra. Feliz Navidad, soy yo otra vez. O en otra ocasión que llamó para decirle: te voy a matar, maldita zorra. Era, como lo describió la fiscal Anna Marie Schubert, el hombre del saco, el tío del bosque. Nadie sabe cuándo volverá a atacar. Desde mediados de los 80, las únicas apariciones del asesino de Golden State fueron telefónicas. En 1991, una de estas víctimas recibió una llamada de su violador y charló con él durante 1 minuto. Este afirmó que podía oír en el fondo a una mujer y varios niños. La última manifestación se produjo el 6 de abril del 2001, cuando 2 días después de que saliera a la luz que el rondador nocturno original y el violador de la costa este eran la misma persona. Otra de sus víctimas en Sacramento volvió a recibir una llamada. ¿Te acuerdas de cuando jugamos juntos?, fue su pregunta 37 años después. Desde entonces no se ha sabido nada. De seguro sigue vivo. El asesino tendrá aproximadamente 65 años. Cada vez son más los investigadores que han intentado dar con la identidad del violador y asesino. Uno de ellos es Larry Compton, quien publicó Southern Terror y que participó en la investigación a finales de los 70. Como han explicado, nunca ha podido sacudirse de encima este caso. Él dice: se supone que tendría que atraparlo, pero no lo hice y tengo que vivir con ello. El caso más dramático, no obstante, quizás sea el de McNamara, quien falleció el 21 de abril de 2016 mientras dormía a causa de una mezcla de medicinas: Xanax, Adderall, fentanilo. Aunque sería exagerado afirmar que fue la última víctima colateral del asesino de Golden State, sus palabras dejan ver que estaba luchando una batalla imaginaria con el hombre que traumatizó a millones de estadounidenses. Como ella misma reconocía al citar la frase de la película Zodiac: hay muchas formas en las que un asesino puede acabar con tu vida. No puedo hacerme daño, es lo que me digo cuando la gente me pregunta si me preocupa que el asesino esté allá afuera. Pero sin darme cuenta,
A cada hora que paso sin dormir, cada minuto que paso dándole caza en mi cabeza, me doy cuenta que sigue haciéndome daño. Como su viudo, el actor de comedia Pat Oswalt recordaba, antes de su muerte apenas había dormido. Apenas dormía 2-3 horas al día. Pensaba que estaba a punto de atraparlo y entonces falleció. El resultado es un libro que acaba de salir al mercado donde ella proporciona información pero ninguna respuesta de quién es. Como asegura McNamara en su libro, el asesino del Golden State era un destructor de todo lo que resulta familiar y reconfortante. No era un simple violador. Era un fantasma que hacía que sus víctimas estuvieran permanentemente asustadas bajo la amenaza de que las acechaba, con las sogas en la mano detrás de la esquina de su casa. Él, mientras tanto, quizás esté feliz al haberse convertido por fin en un ícono de la cultura popular. Sacramento debería hacerme una oferta para hacer una película de mi vida, debería pensar. El violador envió un poema a la redacción del Sacramento Bee, en el que se comparaba con otros fuera de la ley, como Jesse James, The Son of Sam, o otros asesinos en serie. Y dice: ahora me gustaría añadir a tu mujer o a un jefe de la mafia a mi cuenta. Atentamente, tu violador de la zona este, la plaga merecida. Nos veremos en la tele o en la prensa. El 25 de abril del 2018, la policía de Sacramento arrestó a Joseph James DeAngelo, acusado de ser el violador de Golden State. Fue condenado a 11 cadenas perpetuas. Confesó 3 asesinatos para evitar la pena de muerte. ¿Ustedes qué creen? ¿Alguien que logró evadir la ley por 40 años finalmente recibe justicia? ¿O el violador de Golden State sigue allá afuera?